Muy buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto encontrarnos una vez más en este su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor, Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia por segunda ocasión de nuestra amiga Ana María Lana Soto, quien es administradora del hogar de oración Emaús de Quito. ¿Con quién vamos a hablar sobre el tema general, el misterio de la creación? Dentro de ese hay dos subtemas. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Dios mantiene y conduce la creación en sus numerales desde el 999 hasta el 301. Es importante agradecer al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Ana María, muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Juanito, qué gusto encontrarnos de nuevo. También un saludo a todos los oyentes y a todos los que puedan ver este programa. Un gusto para mí poder compartir lo poquito o mucho que alcancemos a ver en este momento. Para que nuestra audiencia más o menos esté ubicada, estamos en la segunda sección que tiene por título La profesión de fe cristiana, de la fe cristiana. Capítulo primero, por título, Creo en Dios Padre. Artículo 1, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo cuarto, el Creador. Numeral cuarto, el misterio de la creación. La semana anterior vimos los dos primeros subtemas. Dios crea por sabiduría y por amor, y Dios crea de la nada. Hoy tenemos que tratar los tres subtemas. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Dios mantiene y conduce la creación. Como todos los sábados, vamos a dar lectura a la cita bíblica seleccionada, que es del libro de los Salmos 19, del 2 al 5, que dice así: Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Un día le pasa el mensaje al otro día. Una noche le informa a otra noche. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz, a toda la tierra alcanza su discurso, a los confines del mundo su lenguaje. Anita María, antes de entrar a hablar del tema, nos gustaría que nos converse su testimonio, que nos comparta su testimonio de vida. ¿Quién es Ana María Lanas? ¿Cómo se involucró con alma, corazón y vida con la iglesia? Gracias nuevamente. Bueno, como comentaba, hace algún tiempo el Señor nos llama por diferentes caminos, diferentes momentos y diferente tiempo de la vida. Anoté algo que tú decías, ¿no? Un día al otro día le pasa el mensaje. Y es interesante porque en mi vida creo que un día al otro día iba el mensaje sin que yo lo veía, ¿no? Pero luego pues ya hay un llamado, el Señor nos da el tiempo necesario, creo, para realizarnos en otras actividades, siguiéndolo a él, de una familia católica, practicante, tal vez no con mucho conocimiento, pero la fe estaba en mis papás. Y de hecho estudié en la escuela La Inmaculada de La Tacunga. Y creo que por ahí el Señor ya me fue preparando para lo que se venía y para lo que hoy pues soy, ¿no? Una persona laica consagrada ya por casi 27 años.
Entonces, en este tiempo, el servicio a la iglesia, como se ha dicho, alma, vida y corazón, a tiempo y a destiempo, con alegrías, con mucho ánimo, pero también ha habido dolor y sufrimiento, que es parte de la vida, y ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, es parte también de la vida de todo ser humano, recordando que no hay salvación sin cruz, ¿no? Eso nos enseña la iglesia. Entonces, pues gracias a Dios nos ha ido bien. Ahora me encuentro administrando una casa de oración, el lugar de oración de Maús, donde realizamos retiros, convivencias, charlas, seminarios, talleres para todo el pueblo de Dios. Y sobre todo, a través de esto, enseñar a las personas, mostrar a las personas el amor de Dios, que ellas aprendan a encontrarse con Él, especialmente en la Eucaristía. Y pues el amor al Señor y la gracia están siempre, la misericordia está siempre, solo tenemos que acudir donde Él y Él nos mostrará el camino, siendo casados, siendo solteros, en diferentes estados, ¿no? Viudos, divorciados, y en general a la vida consagrada, a sacerdotes, obispos, en fin, ¿no? Y todas las pastorales, nuestro alimento es nuestro creador, pues sin Él no habría nada, ni siquiera pudiéramos comernos una manzana, que ahora sí la comemos. En la creación no hubo manzana. Muy bien. Eh, Como tenemos tres subtemas, Dios crea un mundo ordenado y bueno, Dios trasciende la creación y está presente en ella, Dios mantiene y conduce la creación. De pronto puede hacernos una introducción general de estos tres subtemas. Bueno, cuando preparaba esto, decía, bueno, hay que pedir al Espíritu Santo, ¿no? Que también estuvo en la creación desde el inicio. Esto lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, vino una inspiración, no sé si divina, pero creo que esto se reúne y los encuentros anteriores también en una partecita bíblica en el libro de Daniel que dice, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. El tema nos dice, Dios trasciende la creación y está en ella. Nos dice que mantiene esta creación, que conduce la creación y que hay un mundo ordenado. Dios es un Dios de orden. Y con esta frasecita, ¿no? Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzarlo por himnos por los siglos. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Creo yo que es la respuesta a estos tres subtemas, porque creo que el ser humano no podría de alguna manera simple darle gracias a Dios por la creación, en toda su majestad, en todo su esplendor. Realmente penetrar este misterio es muy difícil, yo creo que nadie lo puede hacer, pero la idea es intentar acercarnos un poquito más y descubrir ese misterio con la ayuda de Dios mismo. Perfecto. Voy a dar lectura al primer numeral, el 299, es el más largo, que dice así. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible, la creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones
defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Es un poco largo. Anita María va a tener que irlo desmenuzando, como dice. Su micrófono, por favor. Muchas gracias. Es la emoción. Bueno, es un numeral un poquito largo, pero yo creo que está bastante claro y muy bien explicado. La iglesia tiene la sabiduría, de hecho, ¿no? Y el resumen sería pues que hay este misterio que algo comentamos ya, donde nos dice que Dios crea un mundo ordenado y bueno. Creo que hay que partir de eso, ¿no? Creo que todos sabemos quién es Dios dentro de nuestro conocimiento. Conocemos el mundo que nos rodea. Tal vez si hemos tenido la oportunidad de viajar. Creo que un ejemplo, voy a poner dos ejemplos cortitos. El uno, cuando uno viaja en avión y ve la grandeza de Dios, hablemos de nuestro país, ¿no? Si vamos regresamos de la costa a Quito, por ejemplo, se ve la grandeza de Dios y se ven los volcanes, se ven las montañas y uno se siente chiquito. O al revés, si vamos para la costa vemos extensiones y extensiones de tierras, pero no son tierras secas, son tierras muy productivas. En este tiempo, bueno, tenemos en algunos lugares inundaciones, esas tendrán otras causas, pero esto es muy bonito, ¿no? Dice, Dios crea con sabiduría. Y yo creo que ahí hay que profundizar. Y alguien que diga yo no puedo, no entiendo, creo que hay que ayudarle a entender qué son los sacramentos, recordando que en el bautizo, cuando fuimos bautizados, el Señor nos dio la sabiduría, nos dio entendimiento, nos dio otros dones. No vamos a entrar en sacramentos ni sacramentales, pero en este sacramento el Señor ya nos dio la sabiduría para que, justamente para, les diría, entender este numeral y entender este tema, que lo vamos a entender, esta creación de Dios a nivel espiritual, no solo humano. La parte humana material es importante y lo que tenemos en esta parte carnal es la parte de sensibilidad, de sensaciones, por ejemplo, estar caminando en la playa y sentir la brisa del mar, ¿no? No la vemos, la sentimos. ¿Queremos cogerla? No es posible. Entonces, así es Dios. Dios se presenta, es decir, yo debo darme cuenta de que Dios está aquí presente en esa brisa del mar. Si estoy caminando en la arena, repito, siento unos granitos chiquititos, chiquititos en mis pies, voy descalzo, ¿no? La arena. Yo no sé si sepan de dónde viene la arena, nadie la pone. No sé si en la noche los moradores del sector van con camiones a poner la arena en la playa. Es importante ver si eso es así. Entonces, no es así. Dios pone la arena en la playa. Entonces, ir descubriendo con esa sabiduría y ese entendimiento que Dios crea este mundo para nosotros, por nosotros, y es un mundo ordenado. Si leemos el Génesis, ¿no? Dios fue creando todo día a día, que hay que entender que no fueron los días al tercer día, al cuarto día, esos días pueden ser años, ¿no? Eso hay que entender bien, en muchas partes bíblicas son simbólicas, no es que Dios al primer día hizo el sol, no, cuidado, eso vamos a, un ratito que profundice en Biblia, de pronto se puede entender mejor. Entonces regreso a esto, ¿no? A la sabiduría. Sabiduría, el saber de Dios, el entender espiritualmente lo que Dios ha hecho. Entonces, esta misma sabiduría hace que este mundo, que la creación esté ordenado y que sea bueno para nosotros. Recordarán, la palabra nos dice, y vio Dios que lo que hizo era bueno.
Entonces, es importante entender, ¿no? Que esta creación que Dios nos da es buena y esta creación está destinada para nosotros. Ojo, para nosotros, para cada uno. Está dirigida al hombre y mujer, ¿no? No voy a pensar solo los varones. Para los varones y varonas, que esa sería la traducción propia, ¿no? Entonces, en esta creación, Dios lo que brinda es una relación personal. Dios lo que quiere con esta creación es que cada uno de nosotros tengamos una relación personal con Él. Y al rato sí es bueno, a partir del corre que tenemos, hacer un alto, hacer silencio. Decir, gracias Señor por este guineo que me voy a comer. ¿De dónde vino el guineo? Me dirán del mercado. Sí, yo sé del mercado. O del supermercado. O tengo en mi casa al lado una planta de guineo, de orito, no sé. No sé si Juanito tenga una planta de guineo. Entonces, es fácil ir y coger el guineo o el orito, ¿no? O el maduro, o cualquier fruta. Pero ¿de dónde vino? ¿Alguien plantó la plantita? Sí, alguien plantó, pero estuvo la colaboración del hombre, pero mucho más estuvo la colaboración de Dios. Tenemos una tierra y la tierra es fértil gracias a Dios. Si no hay tierra, ustedes saben, es difícil obtener, por ejemplo, los frutos, ¿no? Aunque ahora ya hay cierta tecnología inventada por el hombre que podemos producir, por ejemplo, fresas sin la tierra a partir del agua, pero eso ya es una modificación. Pero para poder tener esa materia prima, ¿de dónde vino? Vino de Dios. No se puede, el ser humano hasta ahora no ha podido crear de la nada un pétalo de una flor. Entonces, no ha podido crear de una uña de un ser humano, ¿no es cierto?, sacar toda una familia. Entonces, Dios crea el mundo con orden. Ahora, hemos hablado de la parte espiritual. Tenemos la parte de inteligencia. Entonces, Dios nos hace inteligentes. Ahí viene la inteligencia de la persona. Con esta inteligencia participamos del entendimiento divino. Es decir, sin la inteligencia que tenemos no podríamos unirnos a esa sabiduría divina y no entenderíamos lo que Dios nos dice. Entonces necesitamos las dos partes. Una parte del hombre hecho por Dios para que le entendamos a Él mismo. Ahora, para entender a Dios, ¿qué necesitamos? Requerimos esfuerzo. Necesitamos esfuerzo, necesitamos humildad, necesitamos respeto al Creador y a lo creado, ¿no es cierto? Nos dice eso el catecismo, respeto al Creador y a su obra. Entonces debemos respetar, debemos amar toda la creación, los árboles, las plantitas, el mar, razón por la cual la naturaleza, al ser creada por Dios, también siente la presencia del ser humano y siente cuando se le hace daño. Y eso, hermanos, debemos cuidar muchísimo. Esto se profundiza en documentos de la Iglesia. El Papa Francisco sacó un documento, ¿no?, donde habla sobre la naturaleza, la creación, el cuidado, en fin. Pero ese documento no es nuevo. Estamos hablando en el catecismo, estamos hablando en el credo, estamos hablando en el quinto mandamiento. No matar. Aquí entra lo que estamos hablando, ¿no? El cuidado de toda la naturaleza, de los ríos. Si vamos a la playa, no sé, tomamos algún refresco, no dejar las tapas ni las botellas en la playa. Realmente a mí me duele mucho cuando en algún noticiero, luego de un feriado, se ve cosas terribles, ¿no? Qué pena. Entonces, hermanos, respetemos la naturaleza. Y para esto la Iglesia nos enseña eso. La Iglesia nos enseña a respetar la creación de Dios. Y escucharán tal vez algún momento en una homilía, algún padrecito que diga eso, ¿no?
la defensa de la creación. ¿Por qué la iglesia defiende la creación? Porque es de Dios y debemos todos cuidarla. Si en tu casa tienes un perrito, un gatito, unos chanchitos, unos pollitos, lo que tengas, hay que respetar porque son nuestros hermanos, ¿no es cierto? Por creación, cuidarlos, atenderlos, no maltratarlos. Está todo nuestro entorno y obviamente principalmente el ser humano con los que trabajamos, si estás en la universidad, estás en el colegio, estás en casa, estás con la vecina. Respetemos, es muy doloroso en las diferentes ciudades que hemos ido. Siempre hay alguna señora o algún vecino que se queja, ¿no? Y nos cuenta, es que la vecina de al frente o la vecina de al lado me lanza la basura, me lanza la tierra y me deja ahí. Y como diría alguien, ¿no? Y el tontito o la tontita recogiendo, limpiando. Y como hay alguien que limpia, el otro sigue haciendo lo mismo y no es un día, 2 días. A veces son meses y años. Qué pena. Entonces yo creo que hay que mejorar nuestra forma de vida y pues todos somos iglesia, entonces todos estamos en la misión de formarnos mejor, de ayudar a los demás. Los papitos ayuden a sus hijitos, sean jóvenes o adultos, a sus sobrinos, en fin, a que cuidemos la naturaleza, la respetemos y demos gracias a Dios siempre, ¿no? Como nos dice el cántico, ¿no? Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús de la ciudad de Quito. Con ella estamos analizando el tema El misterio de la creación en los subtemas Dios crea un mundo ordenado y bueno, Dios trasciende la creación, sí, y Dios mantiene y conduce la creación. Voy a dar lectura al siguiente numeral, al numeral 300, que dice así: Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Su grandeza no tiene medida. Pero porque es el creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En él vivimos, nos movemos y existimos. Según las palabras de San Agustín, Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Ayúdenos con una explicación adicional, por favor. Gracias. Bien, escuchando esto me lleva a la parte mística, ¿no? Un poco de San Agustín, que lo vamos a dejar para luego, pero esto que Dios trasciende la creación. ¿Qué es trascender? Yo creo que es importante tener claro este término, porque es muy fácil leer, Dios trasciende la creación. Y si preguntamos, ¿entendieron? Sí, entendimos, pero hay que ver esta terminología a veces, ¿no? Que nos da el catecismo para profundizar en la fe. Esta palabrita trascender quiere decir que el único ser que lo puede hacer en esa magnitud es Dios. No existe otra persona, otro ser que lo haga. O diríamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordando el numeral 42 del Catecismo que nos dice, Dios trasciende toda criatura. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo puede todo. Dios todo lo puede hacer. Y obviamente Dios trasciende al ser humano y trasciende la naturaleza. Por eso a través de los años hemos visto parte real y parte leyendas, ¿no? Que en el caso de una advocación mariana, cuenta de la Virgen de la Merced, que deben conocer ustedes, una
Algunos dicen que levantó el brazo y se detuvo la erupción del Cotopaxi, ¿no? O que se detuvo en otra ciudad una plaga que había de ratas, y en fin, muchos encuentros de ese tipo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios trasciende la creación, va mucho más allá, porque Él la creó, Él sabe cómo es, y obviamente Él la puede parar o la puede adelantar, Él puede hacer lo que Él quiera. El catecismo nos dice, no, Dios es más que todo. Y creo que ahí nos quedaríamos, Juanito, pero hay que avanzar un poquito más. Al decir Dios es más que todo, pues ya nos quedamos cortos y se acabaría todo, ¿no? El programa y más. Pues Dios es más que todo y eso creo que hay que trabajarlo diariamente cada uno, porque cuando estamos caídos, estamos con problemas, o estamos con depresión, o como diríamos, alicaídos, por más que nos digan, ponte bien, ya pasará, no te preocupes, está bien, pero yo creo que debemos agarrarnos de Dios y recordar esto. Dios trasciende. Entonces Dios va a trascender mi estado. Este momento que estamos pasando por una guerra, ¿no? De hecho hay otras guerras, pero los medios de comunicación nos muestran solo una. eh, Dios puede trascender también esta guerra y todas las que se puedan dar. Pero ¿qué sucede? Para que esto termine, para que Dios pueda trascender en nosotros, en cada uno, debemos purificarnos, debemos limpiarnos de todo lo que no es de Dios. Y cada uno creo que sabe lo que no es de Dios, ¿no? Lo que el mundo llama lo que es malo. Pero el mal en esencia no existe porque Dios no lo creó. Entonces, recordando esto, ¿no? Dios trasciende toda criatura y está presente en ella. Entonces, qué bonito recordar esto, que Dios está en mí, y Dios está en Juanito, y Dios está en los que nos escuchan y los que nos ven. Y Dios está en el mar, está en el sol, está en los arbolitos, está presente en lo más íntimo. Si vamos ya a la parte humana, Dios está en lo más íntimo. Recordando una frase también de San Agustín, le dice al Señor, tárdete a mí. Él pasó buscándole a Dios, era un hombre que no estaba bautizado, verán que digo, no niño, era un hombre que no estaba bautizado, y buscaba a Dios, y lo buscaba, y entró en diferentes filosofías, fue a hablar con diferentes personas, pero la gracia de Dios, cuando pienso yo que Agustín se dio cuenta, es decir, con su inteligencia, que habíamos hablado antes, hizo un alto y fue a esa intimidad, ahí lo encontró a Dios. Y él dice, lo estuve buscando por todo el mundo un poco más, ¿no? Y estaba dentro de mí. Mire, entonces eso también nos pasa a nosotros. Le buscamos a Dios, pero está en lo más íntimo de uno. Ahí lo vamos hasta a escuchar. Pero para eso hay que hacer silencio. Debemos buscar momentitos de silencio. Cuando nos dice Agustino, está por encima de lo más alto que hay en mí. La pregunta sería, ¿qué es lo más alto que hay en mí? Y yo no les puedo decir eso, sino cada uno tiene que descubrir en su vida, en su estado, en su situación, en su edad incluso, ¿no? Entonces, esto es hablar ya de la parte mística, el misterio de Dios. Hay un cuadro muy bonito, ojalá cuando estén por Quito, un cuadro, no sé, de tener unos 6 metros por 4 metros o más grande, en el convento de San Agustín, está pintado este encuentro entre San Agustín y Dios. Es impresionante, como para quedarse una hora ahí en meditación, porque el cuadro nos muestra que hay un encuentro entre los dos y hay como un intercambio del corazón de Dios que le da a Agustín y Agustín le da su corazón. Entonces son situaciones ya místicas, ¿no? Que han vivido algunos santos, muchas personas también. Entonces yo creo que en esta creación que me habla de mí, tengo que encontrarlo en lo más íntimo de mí. Ahí yo voy a ver el amor que Dios puso cuando
hizo los animalitos, hizo las plantas, hizo los astros, hizo el mar, hizo el cielo. Ahí vamos a encontrar la razón de ser y voy a encontrar quién está más alto que yo y quién vive en mí. Perfecto. Hay otra palabrita que se ha repetido durante estas preguntas, que es místico. Me gustaría que la explique también para que toda la audiencia quede más clara con el tema. Bueno, partiendo de místico, es misterio. Entonces, esta palabra, ¿no? Que está desde el inicio y estará mientras estemos acá. Este místico, así como hay la teología, la cristología, mariología, y también hay la mística. Entonces, místico o mística es una persona que ha tenido su encuentro personal con Dios, vive mucho más su parte espiritual, es decir, ya no es tanto del mundo, sino que su vida está más centrada en Dios, le busca a Dios y la parte material pasa a ser secundaria. Entonces, no importa si duermes en una camita con colchón o duermes en una estera, en el caso ya de los místicos, ¿no? Es decir, ellos tuvieron estos encuentros sobrenaturales, podríamos decir también, porque la mística tiene relación con lo sobrenatural. Ahora, ¿para quién es esto? Pues para los que Dios disponga. No es que yo lo busco, no es así. Yo así me voy a arrodillar 4 horas frente al Santísimo y quiero encontrarme con el Señor y quiero tener la levitación. La levitación es cuando una persona se levanta del piso, ¿no? O sea, son signos místicos, podemos decir, un poquito creo que se conoce más, y de ahí un poco la fantasía incluso ha sacado a Superman. Entonces, es este asunto. Entonces, tenemos un santo que lo pueden leer y es fácil conseguir ahora en internet, el negrito, ¿no? De Perú, San Martín de Porras. Él daba de comer al gatito, al perrito y al ratoncito en el mismo plato. ¿No es cierto? No se comían entre ellos. Bien, entonces, el punto místico aquí, al ejemplo de San Martín, es que él añoraba, por ejemplo, está en su diario, abrazar a un Cristo que había en el templo. Y como era negrito, no tenía pues tampoco los estudios, de hecho era amuleto, no tenía los estudios, pensaban que no iba a rendir, en fin. Él se dedicaba a barrer el convento y dar de comer a los pobres, salía en su canastita a dar pancito. Pero él iba a la capilla, obviamente, porque le tocaba limpiar y hacía su oración. Hacía su oración barriendo y hacía su oración también ya quietito frente al Santísimo y veía al Cristo. Y él quería mucho abrazar al Cristo y decía, Señor, quisiera abrazarte. Y no podía. No porque era negrito, no podía porque el Cristo estaba muy alto. Entonces no avanzaba a abrazarlo. Pero el Señor le dio esa gracia, curiosamente. Un día lo buscaban y Martín perdido. No asomaba, los frailes lo buscaron y lo encontraron abrazando al Cristo. Estaba levitando. Su amor por Dios era tan grande que se le concedió ese deseo. Dios le concedió ese deseo de si quiere abrazar al Cristo, abrácelo. Entonces lo encontraron, como diríamos, parado en el aire. Entonces son situaciones, ¿no? Que cada uno de nosotros puede tener en mayor o menor grado. Ahora estos fenómenos místicos, se los puede llamar así, son más bien dados por Dios cuando Él cree que es necesario para una evangelización y para la persona también que los vive. Excelente. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante.
Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada Ana María Lana Soto nos está ayudando con la explicación de los numerales que corresponden al tema El misterio de la creación, con los subtemas Dios crea un mundo ordenado y bueno, Dios trasciende la creación y está presente en ella, Dios mantiene y conduce la creación. En numerales desde el 299 al 301. Agradecemos de todo corazón al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hace posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 301, el último. Del último subtema, Dios mantiene y conduce la creación, que dice así: realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y lo lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú, todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Su explicación, Ana María. Dice Dios mantiene y conduce la creación. Pienso que todos debemos hacer un poquito más de conciencia, que me imagino, Juanito, si Dios le da vida, hablará de la conciencia y los numerales a futuro también que está en el catecismo. Entonces, la conciencia nos la pone Dios con un propósito, con un objetivo. Entonces, el tema nos dice, Dios mantiene y conduce la creación. ¿Qué quiere decir? Que no está en nuestras manos. Tal vez los grandes poderes del mundo, entre comillas, grandes poderes, piensan que lo pueden tener, que lo pueden hacer, que pueden cambiar, pero realmente ¿quién es dueño de todo? Como hemos visto ya, es Dios. Entonces, Dios mantiene la creación. Estamos vivos hoy porque Dios así lo ha permitido y Dios así lo quiere. Tampoco debemos pensar o deberíamos pensar que si me muero, Dios no me quiso o no me quiere o es malo. Como a veces cuando hay una falta de conocimiento, el dolor nos hace decir cosas que no son. Entonces pensemos en eso, ¿no? Que Dios no nos abandona, Dios no abandona a su criatura. Qué bonito esto. Pero debemos estar conscientes, debemos estar seguros. Así estemos en el peor momento de nuestra vida, Él nos está sosteniendo y Él está ahí. Dios nos ha dado el ser. Pienso que este tema ya debieron haberlo visto, sobre el ser, la dignidad del ser, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, la más grande de su creación. Dios nos da ese ser. ¿De quién es la vida? La vida es de Dios, no es nuestra. Eso también debemos pensar. Dios nos da el existir, nos dice el catecismo. ¿Qué es el existir? El existir es el ser. El es. El estoy. El vivo, el respiro, el como, el camino. Eso es existir. El me río, el estoy triste, estoy angustiado. Estoy existiendo con todos estos sentimientos. Cuando las cosas van bien,
pues no sé si siempre nos acordamos de Dios. Cuando nos va mal, pues ahí sí nos acordamos de Dios. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta quién nos mantiene. ¿Quién mantiene un árbol de pie? ¿Quién mantiene un animalito de pie? ¿No? Es Dios. Él lo mantiene su creación. Siguiendo con esto de mantener, Dios permite que el ser humano pueda obrar. Y esto es importante. Alguna vez hablábamos de esto con un obispo, con Monseñor Raúl Vela, cardenal, falleció ya. Y él nos hacía entender así como muy facilito, ¿no? Un lenguaje muy sencillo. Y decía, Dios crea, el hombre inventa, punto. Y es así, ¿no? Entonces, eso aprender a diferenciar. Dios creó una jirafa, Dios creó una flor, Dios crea el ser humano. El hombre inventa el celular, el hombre inventa el computador, pero no crea el computador. Ahí hay una gran diferencia. ¿No es cierto? A veces el celular ya pasó de moda, el joven dice, no, ya no quiero, salió el XS200, papi, cómprame. Entonces, eso es la parte material. Entonces, hay que diferenciar el crear del inventar. Para darnos cuenta, Dios, dónde está y cuál es el poder, entre comillas, del ser humano. Y Dios también, como les decía, mantiene esta vida, mantiene el ser, mantiene el existir, pero Dios dice, hay un fin. Y en este caso les pondría un ejemplo sencillo. Cuando ha muerto alguien, Dios llevó a su término a esa creación. Y también hay que entender eso. Cuando estábamos en la escuela o en el colegio, ¿no es cierto? Teníamos ese ejercicio de ciencias naturales, de coger arvejas o frijolitos o porotos y hacer que esa semillita germine y salga de ser posible una plantita. Y la explicación que nos daban los profesores era que nace, ¿no es cierto? Se desarrolla, reproduce y muere. Eso ya está en nuestra conciencia, lo sabemos, sino que no lo aceptamos. Nos cuesta aceptar porque tenemos internamente, pues, otras expectativas de nuestra vida. Entonces yo creo que hay que profundizar también en esto que nos dice el catecismo. Dios mantiene la vida hasta cuando Él piense que es necesario. Esa vida termina y la creación sigue, no es que se acabó. Igual nosotros hemos de morir algún día también. Entonces, el darnos cuenta de esto, hermanos, el darnos cuenta de que necesito de Dios, de que necesito de los dones que Dios me da, de que necesito desarrollar estos dones que se me dan en el bautizo y en la confirmación, se acrecientan, se desarrollan, es para una persona fuente de sabiduría. Miren, curiosamente, ahí está nuestra sabiduría. Darme cuenta de esta realidad en este camino que hemos hecho con estos numerales de lo que hace Dios. Entonces, si yo entiendo esta sabiduría, cuando va a morir un familiar, claro que me va a doler. Pero yo entiendo que ya era su tiempo, que ya tenía que irse. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así. Y eso hay que trabajarlo bastante. Y al entender esto, con esta sabiduría que Dios mismo me da, yo voy a ser libre. No me voy a quedar atado a ese dolor, atado a ese recuerdo, atado a las cosas materiales. Por ejemplo, conozco personas que ha muerto su esposo, su esposa, su hijo, y tienen todavía su ropa ahí, ¿no? Atados a algo material. Tal vez suene duro lo que les digo, pero es así. O sea, debemos desprendernos. Veíamos antes, ¿no? Y el catecismo nos dice que para que Dios pueda trascender, que es lo que vimos,
necesitamos purificar todo aquello de imperfecto que tenemos en nuestro interior. ¿Para qué? Para no confundir al Dios que es perfecto y desviarnos, porque es el riesgo que hacemos o que hemos tenido muchos, y así seguirá el ser humano, ¿no? Entonces, una vez que he hecho este camino de sabiduría, de libertad, voy a tener un gozo, porque la libertad me hace libre, ¿no? Esa libertad me hace, redundando, ¿no? Pero esa libertad, soy libre. No tengo nada que me ate. Entonces tengo alegría de vivir, tengo un gozo. Se me robaron el celular, claro, sí, qué pena. Pero bueno, ya. No quedarme en ciertas cosas que me pueden atar. Y hacer este camino de sabiduría y libertad, que nos dice el catecismo, de tener este gozo, me va a llevar a una confianza en Dios. Yo voy a confiar en Dios, en que Él quiere lo mejor para mí. Tal vez yo lo que le pida, lo que yo quiera, no sea lo mejor para mí, pero Dios sabe. Entonces creo que eso es importante. Y como tenemos una cita bíblica sobre la sabiduría, quisiera un poquito profundizar, que es la parte última del libro de la sabiduría, y si algún ratito se animan a profundizar en esa sabiduría, vamos a ver poco a poco que leyendo este libro de la sabiduría, se abrirá nuestro entendimiento, veremos nuestros ojitos mucho más abiertos en las cosas de Dios. Entonces les dejo mencionada la cita bíblica, libro de la sabiduría, capítulo 11, versículos del 24 al 26. Dice así: amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces. Pues si algo odiases, no lo hubieras creado. Miren esta maravilla. Y como podría subsistir cosa que no hubieses querido, es decir, todo lo que está aquí es porque Dios lo quiso y nadie lo debería cuestionar. ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Más, tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Es decir, que la vida, la creación es de Dios, y nadie puede disponer de la vida en todas sus formas como el ser humano quisiera hacerlo. Si se va a talar unos arbolitos, es vida. Hay que ver si es necesario o no. Se va a matar los animalitos. Nos sugiere la Iglesia que tengan una muerte digna, una muerte sin sufrimiento, una muerte sin dolor. ¿Para qué? Porque son nuestro alimento y están para eso, pero no por diversión. Y posiblemente voy a lanzar algo que no gustará a algunos o no estén de acuerdo, pero tengo que decirlo. Las famosas corridas de toros que se luchan porque desaparezcan, no deberían haber. Hay un sufrimiento en el animal y un gozo en el ser humano. Yo les invito a que apoyemos la vida, apoyemos la creación, no apoyemos ni siquiera las famosas peleas de gallos, ni de perros, que es peor. Hermanos, ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo con el regalo grande, inmenso, infinito, que no podemos comprender ni entender, ese misterio tan grande que es la vida, que es Dios? Pensemos cómo lo estamos viviendo, cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, tiene misericordia, tenemos la oportunidad de pedirle perdón. Si hemos caído en estas faltas, Él nos perdonará, pero debemos ser pro vida, no solo en defensa de los niños no nacidos, sino respecto a toda la creación de Dios. Y cuidarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, como nos enseña Jesús. Ama al prójimo como a ti mismo. Creo que en eso resumimos esta
creación que Dios nos ha dado. Recordemos que Dios nos mantiene y conduce y Él quiere que vayamos por su camino. Yo soy el camino, nos dice Jesús, pues sigámosle a Jesús. Es lo mejor que podemos hacer. Si nos salimos, correr otra vez a encontrar el camino y regresar, que ahí está la sabiduría, está la libertad, el gozo, y no se olviden también la confianza en Dios. Muchas gracias. Muy bien, es increíble este numeral y parece que la gente no se da cuenta de que Dios conduce y mantiene la creación, de que Dios mantiene y conduce la creación. Así es importantísimo. O sea, todo, y la palabra de Dios está llena, ¿no? Y nos dice, no se cae una hoja de un árbol sin que Dios no lo permita. Miren, o sea, eso es, como decíamos antes, ahí está el misterio. Dios conoce cuántos cabellos tiene en tu cabeza, ¿no es cierto? No se cae sin que Él no permita. Entonces, eso es profundizar el misterio de Dios, hacer un alto, y creo que estos programas un poquito los sigo, no como quisiera, pero nos van abriendo un poquito ese entendimiento, esa inteligencia para poder caminar, y qué bueno que haya estos espacios para que escuchen. Si escuchan 10, pues bueno, serán 10 inteligentes más en la diócesis o fuera, ¿no? Entonces, gracias Juanito por la invitación. Muchas gracias. Vamos al segmento de saludos. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, en especial a los miembros del Hogar de Oración Emaús. Deben estar pendientes de la participación de la jefa. A todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Una vez más, pues muy agradecido con usted, Anita María, por haber aceptado esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. Por favor, unas palabritas para despedirnos de la audiencia. Bien, Dios les pague, Dios nos bendiga. Sigamos aprendiendo de nuestra iglesia, sigamos aprendiendo de nuestros pastores, aprendamos de la palabra de Dios, acudamos a la fuente, los sacramentos, la fuente, la Eucaristía. Retomemos que estamos todavía en pandemia, pero creo que es oportuno regresar a los templos, dar gracias a Dios, confesarse de ser necesario, que siempre es bueno, recibirlo al Señor, darle gracias por lo que tenemos, por lo que somos. Y cuidemos muchísimo la creación. Ignoramos, pero la mayoría de oxígeno que Dios nos da viene de las algas marinas. Y obviamente tenemos también en la parte cordillera, en la sierra, en la selva, también arbolitos. Una plantita que tú tengas te está dando oxígeno. Respiramos sin darnos cuenta. Eso también es creación. Y les invito también a tomar el cántico de Daniel, que es uno de los cánticos que nosotros hacemos en la capilla y ya como oración personal. Qué bonito es cantar y rezar cuando nos dice, voy a coger solo unas frasecitas porque es largo, este cántico dice, lluvia y rocío, bendecida al Señor. Cuando conocemos a Dios un poco más, la creación, nos damos cuenta por qué estos hombres que estaban en un horno, que iban a ser quemados, se pusieron a rezar esto, ¿no? Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Y sigue, ¿no? Es muy bonito y precioso. Cada vez que recemos esto, que veamos, hagamos presente mucho más la creación de Dios. Y vamos adelante con ánimo, con alegría, a ser buenos cristianos, buenos católicos, a ser ejemplo y a hacer luz
a los que nos rodean y con los que nos encontramos día a día. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y con un nuevo invitado. Muchísimas gracias, Anita María, y buenas noches. Buenas noches.